Tema 2. Título primero. Derechos y deberes fundamentales. Parte 1. Ciencias jurídicas. El título primero comprende los artículos del 10 al 55 de la Constitución y está destinado a regular los derechos y deberes fundamentales. Comienza con un artículo introductorio, el 10, que además constituye la base para la existencia y reconocimiento de los derechos y libertades que lo conforman. Su estructura es la siguiente. El capítulo primero, denominado de los españoles y extranjeros, compuesto por los artículos del 11 al 13, el que quizás sea el capítulo más importante de la Constitución, el capítulo segundo, denominado Derechos y Libertades, que comprende una sección primera de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, que comprende los artículos del 15 al 29, y una sección segunda, denominada de los derechos y deberes de los ciudadanos, y que recoge los artículos del 30 al 38. Además, consta un capítulo tercero, denominado de los principios rectores de la política social y económica, que comprende los artículos del 39 al 52, un capítulo cuarto, que recoge las garantías de las libertades y derechos fundamentales, regulada en los artículos 53 y 54, y finalmente el capítulo quinto, denominado de la suspensión de los derechos y libertades, y que está conformado por un único artículo, el 55. La sección primera exige un estudio exhaustivo de los artículos que la componen, tanto en lo que a la literalidad de los mismos se refiere, como al número de artículo que es. Así, el alumno deberá saber que el derecho a la vida y a la integridad física y moral está recogido en el artículo 15, el derecho a la libertad ideológica, religiosa y de culto en el 16, el derecho a la libertad personal y a la seguridad en el 17, el derecho al honor en el 18, estructurándose en varios apartados, recogiéndose en el primero el derecho al honor, intimidad personal y familiar y el derecho a la propia imagen, en el artículo 18.2 el derecho a la inviolabilidad de domicilio, en el artículo 18.3 el derecho al secreto de las comunicaciones y en el apartado 4 la limitación por ley del uso de la informática para garantizar el honor, la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Asimismo, se reconoce el derecho a la libre elección de residencia, libertad para desplazarse por el territorio español y libertad de entrada y salida del país en el artículo 19.2 de la Constitución. También deberá de procederse a un estudio pormenorizado del derecho recogido en el artículo 20, la libertad de expresión y el derecho a la información, ya que en cada uno de sus apartados se desarrolla una variante de este derecho que es necesario conocer. Así, en el artículo 20.1 se nos reconoce el derecho, además de la libre difusión de pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, el derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, el derecho a la libertad de cátedra, el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión y, en los artículos siguientes, en los apartados 2, 3, 4 y 5, se recogerán la prohibición de censura previa, la regulación por ley del control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado, y en el artículo 20.4 los límites respecto a los derechos del título primero, los preceptos de las leyes que desarrollen y especialmente el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. Por último, en su apartado 5, solo podrá acordarse el secreto de publicaciones, grabaciones y otros medios en virtud de resolución judicial. La sección primera se completa con el reconocimiento del derecho de reunión, ubicado en el artículo 21, el derecho de asociación, reconocido en el artículo 22, el derecho a participar en los asuntos públicos, del artículo 23, el derecho a la tutela judicial efectiva, que se reconoce en el artículo 24, el principio de legalidad en materia sancionadora, recogido en el artículo 25, la prohibición de los tribunales de honor en la administración civil y en las organizaciones profesionales, que viene reflejado en el artículo 26, el derecho a la educación y libertad de enseñanza, del artículo 27, el derecho a la sindicación y huelga, que viene recogido en el artículo 28, y finalmente el derecho de petición, que se encuentra ubicado en el artículo 29. Se consideran derechos fundamentales y, por tanto, el núcleo duro de la Constitución, el artículo 14 y aquellos comprendidos en la sección primera del capítulo segundo del título primero, que recogen los artículos 15 a 29. Sin embargo, los artículos 14 y 30 gozan de una cierta singularidad. En el caso del artículo 14, a pesar de ser un derecho fundamental, su contenido esencial es desarrollado mediante ley ordinaria, lo que supone la reserva de ley. Y en lo que al artículo 30 se refiere, no es un derecho fundamental en sentido estricto, pero goza de la protección jurisdiccional de estos, es decir, un procedimiento especial, preferente y sumario, y la posibilidad, recurrido en amparo,
ante el Tribunal Constitucional una vez agotada la jurisdicción ordinaria previa, tal y como recoge el artículo 53.2. El reconocimiento de un derecho como fundamental supone que gozan de una serie de garantías especiales y de una mayor protección. Así, tienen eficacia directa y vinculan tanto a los poderes públicos como a los ciudadanos. Están sometidos al procedimiento agravado de reforma constitucional que se encuentra recogido en el artículo 168 de la Constitución y además están protegidos de una manera especial, preferente y sumaria. Pueden recurrirse en amparo ante el Tribunal Constitucional una vez agotada la jurisdicción ordinaria previa y además su contenido esencial debe ser desarrollado mediante ley orgánica, lo que supone una reserva de ley orgánica. Se encuentra reconocido en el artículo 81.1 de la Constitución. Por su parte, la sección segunda, denominada de los derechos y deberes de los ciudadanos, que comprende los artículos 30 a 38 de la Constitución, se diferencia de la sección primera del capítulo segundo del título primero por no estar sometidos al procedimiento ordinario de reforma constitucional, porque les son de aplicación los procedimientos generales de la jurisdicción ordinaria. Su contenido esencial debe ser desarrollado mediante ley ordinaria y además, como estos, vinculan a los poderes públicos. Finalmente, en este tema se procederá al estudio de los deberes de los españoles, que son el deber de defender a España, reconocido en el artículo 30 de la Constitución, los deberes tributarios, reconocidos en el artículo 31, el deber de trabajar, recogido en el artículo 35 y que además también es un derecho, el deber de los padres a prestar asistencia de todo orden a sus hijos habidos dentro y fuera del matrimonio durante su minoría de edad y en los demás casos en los que legalmente se proceda, recogido en el artículo 39, el deber de conservación del medio ambiente, reconocido en el artículo 45, y finalmente el deber de conservación del patrimonio histórico, cultural y artístico que reconoce el artículo 46 de la Constitución.